No siempre es imprescindible conocer cuándo, no es decisivo saber quién, no es fundamental determinar dónde. Pero ahora y aquí, en lo que nos concierne el nacimiento de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras tal como hoy la conocemos, sí podemos y deseamos señalar el esfuerzo de un grupo de profesores y empresarios inquietos intelectual y económicamente, quienes en la década de los años 30 del pasado siglo XX se reunían en los despachos de este fomento del trabajo para buscar la manera de crear una institución de carácter científico capaz de elaborar instrumentos de gestión destinados a ayudar en sus decisiones a los directivos de las empresas y en la realización de estas decisiones a sus ejecutivos. La Guerra Civil Española no hizo posible la consecución inmediata de este propósito, aunque solo la demoró unos pocos años. Fue el 16 de mayo de 1940 cuando tuvo lugar su creación. En 1958 adopta el nombre con el que hoy la conocemos y en los inicios de este milenio cambia el rumbo de sus tareas investigadoras, emprendiendo de manera prioritaria, aun cuando no exclusiva, la vía humanista, demasiado olvidada en los tratados de ciencia económica, a la vez que amplía hasta límites entonces insospechables sus relaciones internacionales mediante encuentros personales y colectivos con científicos y académicos de países de 4 continentes, firmando con ellos acuerdos de colaboración. Todos los esfuerzos realizados en los 2 primeros decenios de este siglo XXI han dado lugar a la presencia en nuestra Real Corporación de un cuerpo humano de alto nivel intelectual, de amplio conocimiento científico y variada experiencia en el estudio de la economía y las finanzas, que trabajan en los más diversos países. No pueden, pues, extrañar los resultados obtenidos. Pero a este que hemos denominado cuerpo humano de la Real Academia hay que añadir una circunstancia sin la cual los avances realizados y su singularidad, creemos, no hubiera sido posible. Nos referimos a los encuentros iniciados a finales de los lejanos años 60 y principios de los 70 del pasado siglo XX, alrededor de un grupo de personalidades tales como Arnold Kaufmann del Instituto Politécnico de Grenoble y Jacques Peset de la Association Environnement et Santé de París, que se asocia con el nombre de Quadrivium. El grupo estaba constituido por una treintena de intelectuales de toda clase de disciplinas para elaborar algunas parcelas de conocimiento constructivas frente al desafío tecnológico. Como era de esperar, los extraordinarios resultados conseguidos por Quadrivium tenían un alto componente de mecanicismo técnico por el origen de sus inspiradores,
pero estos sí tenían un espíritu, llamémoslo humanista. ¿Cómo realizar esta fundamental transición hacia el humanismo también técnico? Nuestra tarea ha sido larga en el tiempo, pero grata en su realización, poniendo en su lugar, pieza tras pieza, los elementos formativos de la nueva estructura propuesta con sus principios, conceptos, axiomas, proposiciones, etc., hasta armar un cuerpo siempre inacabado, capaz de amparar una nueva metodología facilitada ahora por la ayuda de la digitalización y por las posibilidades de tratamiento de la Big Data. Bien, hasta aquí la parte relativa a la creación del conocimiento, sin la cual, evidentemente, no puede tener lugar su transmisión. Hemos situado en el final de este relato el más importante instrumento transmisor del conocimiento, el libro. Dejamos que haga uso de la palabra quien más y mejor puede hablar con propiedad de este tema, la excelentísima doctora Ana María Gil Lafuente, académica de número y bibliotecaria miembro de la Junta de Gobierno de nuestra Real Academia. Tiene, pues, la palabra. Gracias, señor presidente. La actividad investigadora realizada durante el último año se ha materializado con la publicación de una serie de trabajos en forma de libro, de los cuales presentamos una muestra a continuación con algunos de sus autores. Nuestra Real Academia ha tomado la iniciativa de consolidar en el espacio investigador de la ciencia económica la corriente de pensamiento conocida como Escuela de Economía Humanista de Barcelona. Las aún latentes restricciones de reuniones y, por tanto, de eventos académicos presenciales marcaron la actividad normal de nuestra Real Corporación. No obstante, otras formas de trabajo y divulgación fueron impulsadas, dando lugar a la publicación de una serie de títulos, entre los cuales están las aportaciones presentadas por los profesores e investigadores a través de plataformas digitales. Los cambios han sido constantes, como también lo ha sido la investigación académica que queda reflejada en las publicaciones impresas y publicadas. Esta Real Academia continúa con su objetivo de transmisión del conocimiento científico, transformando y adaptando las actividades a las nuevas exigencias de nuestro entorno. Organiza cada año una serie de actos académicos nacionales en diferentes sedes con la participación de científicos, expertos y académicos procedentes de diferentes lugares de la geografía española. En esta ocasión, presentamos el evento académico que ha tenido lugar en la Universidad de Valencia. Las aportaciones científicas realizadas por los ponentes se han centrado en torno a las incidencias económicas derivadas de la pandemia, haciendo especial hincapié en los profundos cambios estructurales, en ocasiones disruptivos, que ha provocado. Como académico numerario y profesor de la Universidad de Valencia, para mí es un gran honor que la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras haya organizado un acto académico conjunto con la Universidad de Valencia. Por esta razón, no oculto que es motivo de una gran satisfacción personal presentar la publicación que recoge las comunicaciones que se hicieron en este acto. La Real Academia, consciente de su compromiso con la sociedad y con las instituciones académicas e investigadoras, celebra actos internacionales y nacionales de forma periódica, que tienen por objeto propiciar lugares de encuentro y estrechar lazos entre todos los agentes implicados en la economía, la empresa y las finanzas. Enmarcado en esta dinámica, el Acto Nacional de Valencia, celebrado los días 21 y 22 de 2021, se dedicó a la recuperación económica y los efectos de la pandemia sobre la sociedad bajo el título Incidencias económicas de la pandemia, problemas y oportunidades.
Título que, sin duda, da idea de una doble faceta que podría parecer paradójica. Por un lado, las enormes dificultades originadas por una crisis sanitaria de envergadura mundial y, por otro lado, las oportunidades que pueden surgir de esta situación sobrevenida. Permítame que, antes de entrar en el contenido de las publicaciones, les hable muy brevemente de la organización del encuentro, porque se trató de una apuesta valiente por parte de la Junta de Gobierno, encabezada por su presidente, el doctor Jaime Gil Aluja, de intentar volver a la normalidad de los actos presenciales tras un periodo de confinamientos y limitaciones que todos recordamos. Desgraciadamente, la situación sanitaria desaconsejó los desplazamientos y las reuniones numerosas, por lo que se optó por una opción innovadora, que las sesiones se celebrasen en la sede barcelonesa de la Real Academia y en el Rectorado y la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, y que estos espacios estuviesen interconectados vía telemática, de manera que los ponentes y los asistentes pudiesen seguir el acto de forma presencial o en streaming a través del canal de YouTube de la RACEP. En el primer día de sesiones participaron, además del presidente de nuestra Real Corporación, doctor Gil Aluja, el doctor Joaquín Aldás, vicerrector de la Universidad de Valencia, en nombre de la señora rectora María Vicenta Mestre, la doctora María Dolores Furió, directora general del Model Econòmic, Finançament Autonòmic y Política Financera, don Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna y presidente de la Comisión de Industria y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y junto a ellos los excelentísimos señores académicos de número Mario Aguer y Javier Maqueda. Los ámbitos de acción de estos ponentes propiciaron que las propuestas viniesen de tres ámbitos no excluyentes: el científico, la gestión pública y la práctica económico-empresarial. Se analizó el impacto de la crisis sobre la desigualdad y se expusieron las consecuencias que puede tener sobre la convergencia europea si el ritmo de recuperación en nuestro país acaba siendo más lento que el de las otras economías. Por otra parte, se expresó la necesidad de replantear el modelo productivo, nuestra propia forma de consumir y la sostenibilidad de un crecimiento de la deuda pública que ha resultado crucial en la primera fase. El doctor Gil Aluja resaltó la dificultad y la envergadura de los problemas que requieren soluciones complejas, pero solo desde la ciencia se pueden dar caminos, abrir veredas, como decía el verso de Antonio Machado, para hallar soluciones para que sean una realidad. Las oportunidades existen, los conocimientos para aprovecharlas los poseemos. Es cuestión de obrar conjunta y adecuadamente. Desde la gestión política, la doctora Dolors Furió y don Juan Antonio Sagredo, tras analizar los efectos negativos de la pandemia en la economía española y en particular en la valenciana, que partía de debilidades respecto al conjunto del país, con un PIB per cápita inferior a la media nacional y un modelo productivo de mayor vulnerabilidad, plantearon objetivos autonómicos, comarcales y municipales concretos que deberían permitir la recuperación de la economía y alcanzar cuanto antes el bienestar previo a la crisis. Parece innegable que se está produciendo un cambio de paradigma y la política fiscal y monetaria han sido elementos clave. Hemos comprobado la necesidad de contar con reguladores, tanto en el mercado como en la sociedad. La pandemia ha actuado como un acelerador de tendencias. En una situación como la que nos encontramos, se ha hecho más patente que nunca la necesidad de que las alianzas estratégicas no olviden al individuo, al que deben servir, ni el humanismo que debe regir el futuro económico de las siguientes generaciones. Pero esta publicación no solo contiene análisis y reflexiones o preguntas, también propone soluciones prácticas, y una muestra de ello es el algoritmo presentado por el profesor Gil Aluja, al que generosamente ha denominado Algoritmo de Valencia, un método de asignación que permite definir la idoneidad del teletrabajo y su mejor combinación con el trabajo presencial una vez superadas las restricciones de movilidad durante la pandemia. En la segunda sesión han intervenido los académicos de número de la Real Academia, doctores Dídac Ramírez, Arturo Rodríguez, Montserrat Guillem y quien les habla. Por parte de la universidad se contó con la participación de Francisco Muñoz, decano de la Facultad de Economía, y el doctor Joaquín Aldás, vicerrector. El académico Dídac Ramírez advirtió de los riesgos de la sobrereacción normativa provocada por la crisis en España. La reacción española se ha diferenciado del resto de países europeos, Italia aparte, por una sobrereacción o fluctuación normativa que añade una incertidumbre y unos costes económicos adicionales que se pueden estimar equivalentes al 1% del PIB español. En mi comunicación se reflexionó sobre la pandemia y cómo ha acelerado la incorporación abrupta de la inteligencia artificial a nuestras vidas sin que en muchas ocasiones seamos conscientes de ellos. La interacción con sistemas autónomos para realizar nuestras actividades cotidianas se ha convertido en una realidad y gran número de tareas que antes realizaban personas
se han sustituido por algoritmos, sin que la relación con interlocutores no humanos se cuestione demasiado. Prueba de la utilidad de la inteligencia artificial es que el documento España 2050, que recoge las estrategias nacionales a largo plazo, se ve en ella, en la inteligencia artificial, un catalizador para el desafío económico y se estima que compensará los niveles de productividad y empleo, además de facilitar las tareas de administración tributaria. El académico doctor Arturo Rodríguez apeló claramente a la economía humanista como una necesidad empresarial. La actividad empresarial ha debido adaptarse superando carencias, como la infradotación en tecnologías de la información y la comunicación o las fragilidades en las redes de suministro globales. Pero siendo importantes estos aspectos, debe irse más allá, asumiendo que las empresas en el futuro actuarán en un entorno crecientemente complejo e incierto. En esta línea, y en consonancia con los postulados de la Escuela Economía Humanista de Barcelona, los principales retos de la gestión empresarial se encuentran en tres campos interrelacionados: las redes de suministros y modelos de operación, la tecnología y las personas. El éxito en estos campos pasa precisamente por la sostenibilidad y la innovación. Desde el sector asegurador, en el año 2021 ha significado lo que la doctora Montserrat Guillén, académica de esta Real Corporación, califica como una odisea. La situación generada por la pandemia ha provocado graves consecuencias en el sector asegurador. El valor de la información que proporciona la concurrencia de casos extremos, tal como la propia pandemia, el impacto que tuvo la ralentización de la economía en la siniestralidad y sus consecuencias en el negocio de seguros, los cambios en la esperanza de vida y en la proyección de escenarios de longevidad, y la revolución digital que irrumpe de forma masiva a través del teletrabajo y alimenta la popularización de las plataformas tecnológicas para prever el acceso a la banca y los seguros. Para contextualizar la actual crisis económica, el doctor Francisco Muñoz, decano de la Facultad de Economía de la Universitat de Valencia, hizo una breve descripción de la evolución de la economía en los 55 años de existencia de la facultad, haciendo hincapié en la labor dinamizadora de este centro en el periodo de pandemia y pospandemia. A pesar de presentar un panorama económico complicado, las jornadas concluyeron con un mensaje esperanzador tanto por parte del vicerrector de la Universidad de Valencia, Joaquín Aldás, como por parte del presidente de la Real Academia, quien apeló a la necesidad de la creatividad, de la verdadera innovación para superar los momentos difíciles. En mi opinión, de la mano de la crisis económica y social, estamos asistiendo a un enorme reto que deberá abordarse desde la imaginación, la gestión humanizada y la propia inteligencia artificial. De hecho, quizás sea la vía para incorporar a los algoritmos la parte no lógica del pensamiento humano, la que tiene en cuenta el estado anímico de la persona y, por extensión, el nivel de satisfacción en la interacción con clientes, proveedores y público en general. Y esto, sin duda, no puede estar más en consonancia con parte de los objetivos de la Escuela de Economía Humanista de Barcelona. En definitiva, se trata de aprovechar también todo lo que hemos aprendido de la crisis para intentar que las perspectivas humanas, el manejo adecuado de la incertidumbre y los sistemas autónomos de decisión sean unos aliados necesarios para desarrollar actividades en beneficio de la colectividad, permitiendo contribuir a crear una sociedad mejor y al servicio del hombre. En el 16º Acto Académico Internacional de Barcelona se pudo contar con la participación de científicos, expertos y académicos de diferentes continentes gracias al formato híbrido de las conferencias. Aún inmersos en los últimos coletazos de la pandemia, la conferencia se centró en la nueva economía después del SARS-CoV-2, con las nuevas realidades y las consecuentes revoluciones tecnológicas. Okay, so I would like to share with you my very positive feelings about the conference and proceedings. A book of the conference. This is this book, which is a result of a conference held last year in November. And this conference was very important because it was concerned with COVID-19. At that time, it was very, very serious matter. And in fact, it still stays very serious in the world. And of course, I was present at this conference, but this volume is very important because it contains papers which go deeper into details
And that's why I would like to share with you my opinion about some papers. Why? Because, you know, my interest is basically some modeling, mathematical modeling mostly, and analysis of issues and problems that are very relevant for the world. Now, COVID was something in the recent years which was the most relevant for the whole world, a very global problem. And in this volume, there are a couple of papers which are very important. First of all, let me just maybe go through these papers and think, share you with my views with you, which will be, I think, very interesting. First of all, if you look at the volume, so the first article is by Professor Jaime Gilaluja, president of the Academy, and it's very important because it set the stage for this volume. And it's, in fact, you know, he considers many, many aspects which are both economic, social, also technological, and he considers how this COVID changes the view of the we look at the world and what happens in the world. This was very interesting because, it's, as I mentioned, set the stage for the whole volume. Then, the volume is divided into sessions. The sessions were more or less following some fields of interest. And the first speaker was Professor Lachoubi from Algeria. He is a very interesting man because he is a high-level academician, you can say, and also a person who has much experience in diplomacy, in the ministries, and that's why he is a man who knows much more about some things than other people. And in fact, his paper was also very general, and he analyzed what has happened, you know, just before COVID and after COVID, and what were the effects which were positive and very, very few, of course, positive, but also negative. The second paper is by Professor Kondratienko from Ukraine, and he is an engineer, a very good engineer, and a person who is involved in mathematical modeling, and his paper was basically on the impact of COVID on higher education system. As everybody knows, during the COVID outbreak, almost all universities around the world, they assume that the proper view is to use the remote teaching by internet, Zoom or Teams, something like this. And this is, of course, a very novel way of teaching students. And he's analyzing in his paper what are the results. So what are the results in the sense of students being well instructed or not, presence at the sessions, and so on and so on. This is very important because it somehow, let's say, gives us much information about what to do if, for instance, our university adopts a distance education system. Then there are some papers which are very interesting because they are concerned about with the new paradigms of computer science and IT, ICT. And basically, what I was very much interested in was Professor Morabitos from University of Reggio de Calabria in Italy, paper on the use of artificial intelligence and Internet of Things for the recovery of COVID in most European countries. This is very important because, as you can imagine, both artificial intelligence can help very much, and IoT, Internet of Things, is very relevant for all kinds of precision medicine and so on and so on. There are other papers which are in this field. Now, I will not speak about all the particular papers because there are very many of them. Why? Because this session was extremely relevant. There were so many top people coming here, and they presented very novel and very, very inspiring sessions. One what was very important was concerned with the change of economics. You know, for instance, a higher role of circular economics. Why? Because circular economics is very important for not wasting
resources and something like this. And that's why this is in the times of real, economic difficulties like COVID, like those due to COVID, this is very relevant. Well, the next paper is papers are related to a COVID-based analysis of what happened in particular countries, and I would like to mention here some paper mainly by Professor Imanov from Azerbaijan. And this is a paper very specific because it gives examples of what COVID has it's implied in the situation of Azerbaijan. This is very interesting. Now, something which is very interesting also for many people is that this is something which are related to innovation. And these papers on innovation consider innovation from many points of view. There are papers here on innovation from a more general point of view, like a general analysis that applies to all kinds of countries and regions and so on and so on. But also what we have here is a paper about Mexico. We say what let's say COVID has implied in the case of Mexican economy and Mexican production of some, for instance, fruits and some agri-goods and so on and so on. And this is very important because Mexico is a very big producer of this kind of produce, and COVID has a very negative effect also there. Then what is interesting here is that there are some papers which are more engineering than economical, but they concern also economics very, very heavily. And this is, in fact, papers by myself also about what are, let's say, generally, what was the impact of COVID-19 on almost everything, from education to industry to the public sector and so on and so on. And this is interesting because you can see very clearly that you cannot say that COVID has an impact, for instance, on air travel, so airline industry, because people could not travel, but it also has a very big impact on something which is, on the first glance, you can see that there is no. Then Professor Milanovic from Serbia, in the same vein, he considered, let's say, the impact of technology on the challenges of COVID, and this is basically also very important because after COVID you will have to come back to the production and manufacturing, and in fact you should know this. This is also the topic of some other papers, like by Professor Marino from Italy, and who in fact considered the resiliency of economy which is needed for the COVID stricken economy. And this is very interesting also because this is a deep economical analysis which applies to many countries. In this particular things, as before, there is also a quite specific paper about Belarus. And again, like in the case of previous papers, the author, Professor Kilczewski from Ukraine, from Belarus, he in fact gives more, let's say, specific information about relation of COVID and the situation in the Belarusian science and what was the detrimental effects. The last paper is very important. Why? Because this is like a closing session paper by Professor Jaime Hilaluja, and what he is telling in this paper is again some policy about the policy of the Barcelona Economic School in the sense of humanistic economy. So he in fact subsumes this volume first of all, and then he says about new perspectives that are faced by the world just, during the COVID-19, but also after COVID-19. We can see that he was right, and he argues that the very essence of the Barcelona School of Humanistic Economics
meets these challenges. So, and this is very important because this shows, let's say, that the idea of Barcelona School of Humanistic Economy is very, very relevant for the whole community, in fact, and also for the world, in fact, because it gives new perspective and new vistas for the economy. So I would like to just to finish my talk saying that I was very much satisfied with this volume, because even if I was present at this conference, so by necessity the conference presentations are very short. But in this particular case, they were extended to full-size articles with details, and this was a very big pleasure to read, and also was inspiring, because I saw at least a couple of places here that this will have an inspiration for my future work and for even for my view on the world affairs. Thank you very much for your attention. La edición especial publicada en la sección de Ciencias Económicas y coordinada por los académicos y profesores Antonio Argandoña y Antoni María Castells ha girado en torno al papel del Banco Central Europeo desde la crisis financiera que se inició en el año 2007 hasta el 2018. Durante este periodo se han producido cambios sustanciales en los objetivos e instrumentos de la política monetaria que más adelante condicionarían las políticas durante los años de pandemia. El objeto de esta sesión es informar sobre los orígenes y el desarrollo del libro El Banco Central Europeo y la crisis financiera 2007-2018. Todo viene de un encargo en el año 2015 del presidente de la sección de Economía al doctor Antonio Castells y a mí para que escribiésemos un texto sobre este tema. Queremos agradecer la confianza de la Real Academia y los comentarios y críticas y sugerencias de los miembros de la Comisión de Economía y también la ayuda de la Secretaría de la Real Academia para el buen desarrollo de este libro. El objeto del libro es precisamente explicar la política monetaria del Banco Central Europeo desde sus orígenes en 1999 hasta la crisis, año 2007-2008, el desarrollo de la crisis. Esto acaba teóricamente en el año 2018, que es cuando nosotros detenemos el libro. Luego ocurren acontecimientos mucho más importantes, como pueda ser la crisis de la pandemia, la guerra con Ucrania, el incremento de la inflación, que han obligado a un postscriptum redactado también por el profesor Antonio Castells. En este tiempo lo que nosotros hemos hecho ha sido desarrollar el contenido del libro. Yo me he encargado de los capítulos 1 a 4 y el doctor Castells del 5 y el postscriptum, que es la parte más interesante. El capítulo 1 trata de los orígenes de la moneda única en Europa. Los intentos fallidos de funcionar con un sistema de tipos de cambio relativamente estables, pero que dieron lugar a crisis como la famosa crisis de 1992 y 1993, que hizo saltar por los aires el esquema de funcionamiento de tipos de cambio más o menos estables entre países, debido a las diferencias considerables en las políticas y en las circunstancias en que se movían estos. Llega entonces el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht de 1992, que puso en marcha la Unión Económica y Monetaria Europea. El segundo capítulo trata del desarrollo, la teoría y la praxis de la política monetaria anterior al Banco Central Europeo, porque es el marco en que se engloba la creación de las políticas de este Banco Central. Existía un consenso bastante generalizado entre los autores, también entre los expertos que trabajaban en los bancos centrales más importantes del mundo, sobre el estado de la cuestión, sobre estos temas. Cómo hace falta la estabilidad financiera para que haya estabilidad económica en el país, y la estabilidad financiera se apoya en unos objetivos de inflación baja, sostenible, calculable y creíble por parte de los agentes económicos. Gracias a esto se desarrolla la política monetaria del Banco Central Europeo. Esa política monetaria tenía dos
versiones posibles. Una era la creación del establecimiento de unas reglas de funcionamiento estables que permitiesen que la economía funcionase con normalidad y el Banco Central Europeo fuese como un observador externo. Sin embargo, quedaba siempre la otra alternativa, que era un Banco Central ágil, dinámico, activo, siempre dispuesto a participar. En los años que yo desarrollo, hasta el comienzo de la crisis, no hacía falta intervenciones importantes por parte del Banco Central Europeo, podía llevarlas a cabo temporalmente, con calma. Los cambios importantes se generan en los años siguientes a la crisis. Al mismo tiempo, era un Banco Central independiente, lo cual garantiza la independencia de la política monetaria respecto de la política fiscal y respecto de las actuaciones de los gobiernos. Todo esto se desarrolla en el capítulo 3, en que se explica la política monetaria que elaboró y desarrolló el Banco Central Europeo hasta la crisis del año 2007-2008. El objetivo de esa política monetaria, que ya he explicado que es esa tasa de inflación baja y estable, inferior al 2%, su independencia, su transparencia, la necesidad de ser muy claro en sus informaciones para facilitar la formación de expectativas del público, también el derecho a reservarse una intervención activa y rápida y contundente cuando hiciese falta, como ya he explicado. Todo esto empieza a cambiar en la crisis financiera que se desata a finales de 2007, que tiene un capítulo primero en Estados Unidos, hace pensar que es una crisis de carácter norteamericano, pero se extiende luego rápidamente a todo el mundo y empieza a aflorar en Europa problemas como el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, un estado de exceso de gasto público por parte de algunos países de la Unión Monetaria que tienen niveles de deuda elevados, los países del sur de Europa principalmente, Grecia, Italia, España, Portugal, Irlanda también, que dan lugar a un desequilibrio dentro del funcionamiento de la política monetaria del Banco Central Europeo y que exige unas reglas de actuación posteriores. Todo esto cambia radicalmente con aquella célebre frase de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo: dentro de nuestro mandato, el Banco Central Europeo está preparado para hacer lo que haga falta para preservar el euro y, créanme, será suficiente. Con esto llegamos al momento en que la política monetaria, que empezaba a adaptarse con el quantitative easing y con otras medidas al cambio de la situación económica, se traslada a el hacer frente a toda la crisis financiera, que es lo que se encarga el profesor Castells. En tiempos de cambios profundos, rápidos y en direcciones difícilmente predecibles, ya nos sirven de modelo los elementos teóricos y técnicos que hemos recibido como legado de las escuelas de economía que nos han precedido. La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras se halla en continua ebullición en la búsqueda de nuevas formas de tratar el futuro de las finanzas, los mercados, el modelo de sociedad, el comportamiento humano e incluso los valores que constituyen una guía a seguir y unos límites a esta libertad que nos resulta tan cara. La Escuela de Economía Humanista de Barcelona es fruto de un amplio movimiento desplegado para dar a conocer la creación y evolución de un conjunto de conceptos, técnicas, teorías, métodos y procedimientos. Todo ello ha permitido crear y elaborar un conjunto armónico de conocimientos de naturaleza humanista frente al mecanicismo imperante en la ciencia económica hasta hace muy pocos decenios. La vida académica interna se ha visto incrementada con la creación de un ciclo de conferencias internas del que presentamos sus segundas jornadas, fruto de las cuales ha sido la publicación de la obra Ciencia y Actividad Económica, Propuestas y Realidades. Las recientes crisis, debidas tanto a la pandemia de la COVID-19 como a la guerra en Ucrania, pues son diferentes de la mayoría de las crisis anteriores, pues su origen no es económico o financiero, sino externo a dichos ámbitos, en concreto, pues una pandemia y una guerra. Ahora bien, tampoco son totalmente diferentes, pues por un lado son consecuencia de la complejidad que acarrea la globalización
y por otro no han sido previstas, como consecuencia de la incertidumbre debida a esa complejidad. Hemos analizado los conceptos de globalización, complejidad e incertidumbre, con su derivada de imprevisibilidad, así como la vinculación entre ellos, al objeto de alcanzar un entendimiento de los mismos que ayude a comprender mejor las causas, el desencadenamiento y la evolución de estas crisis. Adicionalmente, dado el importante papel que en ellas han jugado las dificultades en las altamente complejas redes de suministro globales, se efectúa un análisis crítico de la literatura sobre el tema, atendiendo, por un lado, al propio concepto de red de suministro y sus características debidas a la propia complejidad de tales redes, y por otro, a los estudios que, desde enfoques de complejidad, han estudiado su potencial vulnerabilidad ante diferentes tipos de disrupciones, así como los modos de superar esta vulnerabilidad generando en ellos robustez y resiliencia. Debe tenerse en cuenta que la flexibilidad y resiliencia de las redes de suministro no son solo esenciales para la superación de estas crisis, sino también para hacer frente a posibles disrupciones futuras, que en un entorno VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, serán recurrentes. A este respecto queda mucho por hacer. Así se requieren estudios que establezcan los impactos de estrategias alternativas dirigidas a aumentar la resiliencia de las redes y modelos para analizar su evolución, incluyendo posibles respuestas a las crisis. También que consideren los efectos de rápidos movimientos en la demanda o en los precios como los que se han experimentado recientemente. O que tengan en cuenta la gestión de existencias, tanto de bienes finales como de componentes críticos. Además, claramente se necesita ir más allá del mero análisis de redes, incorporando en los modelos consideraciones económicas claras, como por ejemplo los costes adicionales asociados a las estrategias para aumentar la resiliencia de las redes. Estos costes son, en general, inmediatos y ciertos, mientras que las pérdidas potenciales de no adoptar tales estrategias son muy altas, pero solo potenciales y no inmediatas. Por tanto, se debe analizar el posible establecimiento de incentivos para que los directivos adopten estas estrategias. Asimismo, hay que progresar en la integración del análisis de redes con los de mercados y jerarquías. En esta línea, teniendo presente las características VUCA del entorno, de acuerdo con los postulados de la Escuela de Economía Humanista de Barcelona, se deben establecer supuestos más realistas en los modelos, como la toma de decisiones en incertidumbre por parte de los agentes, y también profundizar en el desarrollo de otras aproximaciones a la complejidad, como el análisis de efectos olvidados. Entendemos que todos estos desarrollos futuros pueden ayudar a paliar las consecuencias de futuras disrupciones y, en consecuencia, hacer que las futuras crisis sean más breves y menos profundas, y, por tanto, menos lesivas para las personas, especialmente las más vulnerables, pues, siguiendo igualmente el enfoque de la Escuela de Economía Humanista de Barcelona, las personas deben estar tanto en el principio como en el fin de la economía. Ahora bien, desde un punto de vista de gestión empresarial, parece sensato asumir que la incertidumbre debida a la complejidad es característica esencial del entorno actual y también del entorno futuro, que tal vez sea menos globalizado, pero será igualmente complejo. Y por tanto, las crisis futuras seguirán apareciendo de forma imprevisible. En estas condiciones, el análisis de riesgos jugará un papel todavía más fundamental si cabe. En estrategia debe buscarse la flexibilidad para poder adaptarse a nuevas circunstancias imprevistas e incluso obtener valor de la incertidumbre, aprovechando las oportunidades que aquella pueda generar. En este sentido, los instrumentos para limitar a priori la formación de riesgos deben emplearse de forma que no anulen las fuentes de oportunidad. Por tanto, debe confiarse menos en la previsión y más en la prevención,
Esto es, se deben detectar y analizar vulnerabilidades antes que predecir acontecimientos. También se debe limitar proactivamente la formación de riesgos y también proactivamente crear mecanismos de intervención rápida para paliar lo antes posible sus consecuencias. La obsesión por las pensiones es una preocupación compartida por los gobiernos y los propios ciudadanos. Los gobiernos velan por su sistema porque con ello acaban protegiendo a sus ciudadanos. Y los ciudadanos saben que una buena pensión en el fondo es una garantía para su propio bienestar. En el caso de España, las pensiones públicas son la principal opción para dar seguridad a quienes no pueden retornar al mercado de trabajo, ya sea por haber perdido autonomía o porque se lo impiden otras razones personales. Para garantizar esas pensiones en un sistema de reparto como el español, se exige equilibrar ingresos y gastos. En este sentido, no podemos acudir a muchos referentes porque la situación es muy heterogénea en los diferentes países, pero una de las situaciones indirectas de mejora del sistema público de pensiones es, sin duda, aumentar el número de cotizantes. Además de promover una dinámica económica favorable, una forma de conseguirlo es precisamente que las tasas de empleo de las personas de más de 55 años, los seniors, no disminuyan tan drásticamente como ocurre en España. Quienes se oponen al alargamiento medio de la vida laboral esgrimen dos argumentos. El primero, que la capacidad cognitiva de los mayores disminuye con la edad y es natural que pierdan su empleo. Y la segunda, que alargar la vida laboral de los mayores, en el fondo, genera desempleo entre las cohortes de los más jóvenes. Pero las evidencias que existen hoy en día indican todo lo contrario a los anteriores argumentos. El talento senior tiene un valor social impresionante y promover el empleo joven no implica necesariamente destruir puestos de trabajo. Cuando se trata el desempleo en su globalidad o la productividad por encima de todo, nos olvidamos de las pensiones como en un análisis microeconómico. En esa esfera, los estudios más recientes sobre la educación financiera y su influencia en la toma de decisiones en personas mayores destacan lo difícil que es explicar la existencia de productos muy sofisticados y la conveniencia de seguir diversificando el ahorro y la inversión del mismo lo máximo posible y el mayor tiempo posible. Anclarse a los 65 años con una pensión y una gestión pasiva del riesgo financiero es pésimo, aunque sea complejo de entender y de explicar. En resumen, las reglas de oro para dejar atrás la obsesión por las pensiones son tres. La primera, estar seguro de que la pensión pública está garantizada. Segundo, administrar bien el ahorro para la jubilación tanto en la fase de acumulación como en la fase de desacumulación. Y tercero, decidir siempre en función de las circunstancias personales, huyendo de los estereotipos y las fórmulas para todos, porque en materia de longevidad ni todos somos iguales, ni todos valoramos ni priorizamos lo mismo. Antes de terminar, me falta un elemento inherente a la nueva economía de la longevidad, que lógicamente no solo se preocupa por las pensiones, sino también por el consumo. La defensa de una economía enfocada a los mayores alentará a las empresas a diseñar productos para un grupo de edad muy concreto, con gran capacidad económica y ganas de disfrutar de la vida. Sin embargo, este enfoque, si bien impulsa el PIB, simplemente es un cambio de target en el mercado. En cambio, en la verdadera economía de la longevidad, se aboga por un modelo de mayor diversidad de edades, donde los productos más valiosos y los servicios de mayor valor son aquellos que apoyan a la salud en todas las generaciones. Con ello se logran vidas más largas y saludables incluso desde la infancia. Pronto deberemos dejar de fijarnos en la sociedad que envejece para centrarnos en la sociedad de la longevidad. Redefiniremos las fronteras entre los grupos de edad y estoy plenamente convencida de que también este cambio hará que entendamos las pensiones de una forma diferente, como una pieza
que integra jóvenes y mayores en la misma labor de progresar juntos. Los 87 economistas españoles relevantes que en el siguiente libro se reseñan han perseguido de forma significativa mejorar la sociedad de su época. Han sido protagonistas de los grandes cambios que se han producido en la economía entre los siglos XVIII y XX. Se precisa dar nuevas soluciones a viejos problemas y a aquellos que irán apareciendo en el futuro. Estos economistas entendieron que el futuro no tiene un único rumbo. Debemos ser capaces de imaginar realidades alternativas, inclusivas, democráticas y libres. Aprender a pensar mejor. Sabemos que la prosperidad es el resultado de la colaboración. La tecnología, la digitalización, la evolución de las telecomunicaciones y la integración de las dinámicas económicas nos ha llevado a la mundialización de los mercados. La economía es tan antigua como la propia humanidad. Hace 5.000 años, cuando dos pastores intercambiaban cabras por gallinas, estaban haciendo economía. Desde entonces se han sucedido uno tras otro diferentes sistemas económicos. Cada sistema económico se ha visto precedido de un cambio en la filosofía de la sociedad. Además, dicho sistema ha respondido a una serie de necesidades e inquietudes propias de la época en la que fue creado. Entendemos la economía como la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas, un sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una sociedad o de un país. Al principio, toda la actividad económica estaba circunscrita a la agricultura, la pesca y el pastoreo. No existía el dinero y todos los intercambios económicos se hacían mediante trueques. Desde que, con la publicación de La riqueza de las naciones en 1776, Adam Smith comenzó a sistematizar la economía como disciplina, economistas de todo el mundo no han dejado de idear conceptos, enfoques y teorías, aplicaciones prácticas en el afán de generar y expandir riqueza y progreso. En España, como en tantos otros países, muchos de nuestros economistas han trabajado con ahínco desde hace siglos en esa misma dirección. El libro que tengo el placer de presentarles contiene la reseña de 86 economistas españoles relevantes de los últimos 300 años, siglos XVIII, XIX y XX, distribuidos 8 en el siglo XVIII, 4 del siglo XIX y 74 del siglo XX. Hombres y mujeres que con absoluta determinación y convencimiento han contribuido a esculpir y mejorar nuestras sociedades. Y lo son por méritos propios, académicos y científicos, así como por el impacto de sus investigaciones y logros profesionales. Se presentan ordenados de forma cronológica y alfabética. Muchos economistas relevantes, junto a otros profesionales, han sido protagonistas de los grandes cambios que se han producido en la economía a lo largo de los últimos siglos. Mediante el análisis y la aplicación de modelos, han trabajado en el avance y en la mejora del conocimiento y en el bienestar general de la comunidad. Profesionales que combinaron disciplinas y puntos de vista
y dieron a su trabajo un significado y un claro propósito: mejorar la sociedad. Ni se resignaron ni aceptaron los obstáculos. Imaginaron imposibles y añadieron y modificaron elementos en esa ecuación para que dejaran de serlo. Todo en la historia es revolución, de renovación, de descubrimientos, de acciones imperceptibles y pacíficas, la mayor parte de ellas. Sabemos que si cambiamos, creamos circunstancias diferentes. También que la vida no se simplifica nunca. Como máximo, vamos aprendiendo a manejarnos mejor en ella, y tal como hicieron los economistas españoles que aquí reseñamos, y tantos otros como ellos y ellas. Como entonces, como siempre, el mundo sigue cambiando y nunca volverá a ser el de antes. Nada nuevo. Todos deseamos que no se interrumpa esa secuencia de progresos sistemáticos y continuos. Nuestra sociedad, la propia sociedad internacional actual, a pesar de los grandes retos y reveses por los que atraviesa, se encuentra en mejor posición comparativa que hace tan solo 20 años atrás, y no digamos hace 60 años. Reclamar optimismo es una obligación práctica. Aún así, precisamos dar nuevas soluciones a los nuevos y viejos problemas y a aquellos otros que irán apareciendo. Nadie tiene derecho a resignarse, a acomodarse, a saquear o consumir el futuro, porque no es nuestro. También es de las futuras generaciones. La manta será corta o larga, dependiendo de lo que hayamos tejido. Precisamos conectar talento humano y encender las luces largas. Saber ver entre la espesa bruma de la incertidumbre. El valor del conocimiento en un mundo donde la información cada día crece exponencialmente, tiende a cero. Lo único que aumenta es el valor de la sabiduría. Deben formularse buenas preguntas. Esa es una de las claves para mejorar. La tecnología de la información significa un nuevo paso adelante en la evolución de las sucesivas formas de creación de riqueza. Ha sido considerado por muchos como el trampolín de la era digital y del aumento de la productividad. Hay que construir el futuro que queremos vivir y hacerlo con nuestras propias manos, entre todos y para todos. Un futuro mal construido y una riqueza mal distribuida es un futuro amenazado. Estamos adentrados cada vez más en el tercer milenio. La tecnología, la digitalización, la evolución de las telecomunicaciones y la integración de las dinámicas económicas ha llevado a la internacionalización de los mercados. Todo ello ha provocado muchos cambios de base técnica y mecánica. También ha propiciado un realce del factor humano y la multiplicación del talento con gran vigor y audacia. Sabemos
que todo lo que amplíe el saber humano incrementa su libertad, pero también, inevitablemente, incrementa la incertidumbre, la opción y la duda. Lo que viene llamándose nueva economía no es sino la transformación de la sociedad de la información en sociedad del conocimiento. Esta se fundamenta en la información, los datos, la inteligencia artificial y en el análisis certero de lo que sucede en nuestro entorno y que no siempre sabemos ver. En suma, distinguir la señal del ruido. Asimismo, nadie duda que en nuestro país haya otros ilustres economistas con análogos méritos a los que aquí se muestran. Dignos quizá de estar incluidos en esta obra. Si así fuera, nos disculpamos por la omisión, aceptando el compromiso de revisar el listado para una próxima edición. Vivimos en un cambio continuo. Como bien entendieron los economistas que aquí reseñamos, el futuro no tiene un único rumbo. Nadie debería resignarse ante una realidad adversa o sombría. Debemos ser capaces de imaginar realidades alternativas, inclusivas, democráticas y libres. Imaginar o soñar. Las máquinas no pueden hacerlo. Debe evitarse la autocomplacencia y aprender a pensar mejor. Sabemos que la prosperidad es el resultado de la colaboración. Colaboremos, pues, y compitamos a la vez. Vivimos en un mundo dinámico que requiere evolucionar y buscar soluciones permanentemente. Los economistas que aquí presentamos merecen nuestro más sincero y absoluto reconocimiento por sus innegables y valiosas aportaciones al bienestar de la sociedad española, por su influjo en el contexto europeo y por su derivada en la economía mundial. Leerlos es un ejercicio proverbial a la vez que luminoso. Muchas gracias